Está confuso. Bien. Vale, bueno, yo quiero darles las bienvenidas a todas y a todos a este ciclo de charlas y talleres sobre historia de la cartografía, dando entonces una breve introducción a el marco dentro del cual se inserta esta propuesta académica de encuentro y organización de saberes de la red GeoPAM, en el cual estudiamos procesos de transmisión, traducción, apropiación, asimilación, borramiento y negociación de los múltiples saberes, artes y técnicas africanas, europeas, asiáticas y amerindias que se encontraron en las islas y continente americanos desde finales del siglo XV hasta los movimientos de independencia del siglo XIX. Es un marco bastante amplio de estudios y de trabajo, y nuestro interés es darle un lugar especial a las perspectivas de la filosofía y la historia de las ciencias. Nos interesa abordar los contenidos, formas, ambientes, materiales y actores que hicieron parte de las condiciones de producción, recepción y movimiento del conocimiento en las Américas. Para darle entonces forma a este nodo, nosotros dentro de la red GeoPAM y junto con varios colegas de este nodo, nos interesó en primero de ellos, que tiene que ver con la cartografía histórica y el próximo semestre del 2022 estaríamos hablando y reuniéndonos en todo. La idea es trabajar el aspecto de plantas y medicinas y materia médica en las Américas. Luego también estamos pensando en una sesión sobre saberes indígenas, y entonces de esa manera ir teniendo una programación y una parrilla pues de eventos y de encuentros académicos sostenida en el tiempo para mantener entonces darle sostenibilidad pues a este nodo de americanización de saberes. En el día de hoy entonces quiero darle la palabra a nuestras curadoras y organizadoras de este ciclo, que son Carmen Rodríguez y Lourdes de Itar, invitada, la profesora Ana Pulido Rull de la Universidad de Arkansas. Entonces, quiero darle la palabra a Carmen y a Lourdes para que organicen y den inicio entonces a esta primera sesión. Y muchas gracias a Ana por haber aceptado y estar con nosotros aquí en esta red GeoPAM. Un gusto. Muchas gracias, Andrés, por la presentación del nodo. Muchas gracias, Ana, por aceptar estar con nosotras hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestro proyecto por este semestre. Entonces, en este segundo semestre es cartografías americanas, encuentro de los mundos amerindios, africanos, ibérico en los mapas. Lo que queremos hacer es, a través de la problematización de los mapas como fuentes históricas, pretendemos discutir cómo las representaciones sobre o producidas en América contienen elementos o dialogan con tradiciones no occidentales como los pueblos amerindios y los esclavos africanos, además de cuestionar las interacciones, apropiaciones realizadas por la cultura occidental, destacando el abordaje procesal del mapeo. Este aspecto, el concepto del abordaje procesal del mapeo, desarrollado muy bien por el geógrafo Matthew Edney, es una de las formas de desvelar las características no occidentales que impregnan los mapas. Solo problematizando el paradigma de la cartografía
es posible analizar los mapas de manera decolonial. Este tema que ha ganado un interés creciente debido a los eventos recientes como Black Lives Matter y las insurrecciones anticoloniales, buscan rescatar el papel esencial de los indígenas y esclavizados en el desarrollo nacional. Entonces, por eso invitamos a la profesora Ana Pulido Rull para hacer esta presentación para nosotros hoy. Ella hablará sobre los mapas de mercedes de tierra y la defensa del territorio indígena en Nueva España. La profesora Ana Pulido Rull tiene un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Harvard. Actualmente trabaja en el Departamento de Arte de la Universidad de Arkansas. Es natural de la Ciudad de México y tiene una maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde empezó sus investigaciones sobre mapas y manuscritos indígenas. Es autora del libro Map Indigenous Land, Native Land Grants in Colonial New Spain. Muchas gracias, Ana. Y le doy la palabra a Lourdes si quieres comentar algo. Pues solamente agradecer a Ana por aceptar nuestra invitación y darles la bienvenida a todos. Y bueno, pues no tomamos más la palabra. Adelante, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a compartir un PowerPoint para poder enseñarles algunos de los mapas. No sé si tengo que ser host. Sí, necesito permiso para compartir mi pantalla. Sí, Andrés lo va a hacer. Lo va a compartir. Gracias. Lourdes, como te di. Perdón. Lo que pasa es que no. Yo tengo que compartir. ¿Sí? ¿Ya? Ahí creo que ya lo retomé yo. Okay. Ya mismo se lo doy a Ana. Gracias. Adelante, Ana. Muy bien, ya está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues voy a empezar. Aquí tengo mi reloj para no pasarme de tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy y por estar aquí con nosotros. Antes de comenzar, quisiera darle las gracias al GEOPAM, a Geopolítica Americana de los siglos XVI y XVII, por organizar esta charla y por haberme invitado a participar en estas conferencias de diálogo sobre cartografías americanas, encuentros de los mundos amerindios, africanos e ibéricos en los mapas. Muchas gracias también a Carmen Rodríguez por haber estado en contacto conmigo en estos meses y ayudarme en la organización de esta conferencia. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes mi investigación sobre este grupo de mapas elaborado por artistas indígenas en la Nueva España del siglo XVI y XVII. Hoy se le conoce como los mapas de mercedes de tierra, y estos mapas nos revelan facetas muy interesantes de la cartografía porque son de los primeros mapas hechos sobre estos pueblos que nosotros conocemos. Seguramente había más en el México prehispánico, pero también son hechos por artistas indígenas, entonces son objetos de arte y al mismo tiempo fueron evidencia en los pleitos de tierras, así que también tienen un ángulo legal. Entonces, bueno, como punto de partida para hablar de estos mapas, aquí hay algunos y analizaremos unos juntos hoy. Hoy voy a compartir con ustedes algunas historias que he encontrado en los archivos durante mi investigación sobre los mapas de mercedes de tierra y los mapas diseñados para estos juicios. Como ustedes saben, tanto los mapas de los casos como los expedientes están resguardados hoy en el Archivo General de la Nación en México. Los mapas fueron separados de sus expedientes en los años 70
Entonces, los mapas están en la mapoteca y los documentos escritos están en la Galería 4. Uno de los objetivos de mi trabajo fue reunir el mapa con el expediente y contextualizarlos, ver su relación. Los mapas, como ya les dije, eran parte de la evidencia que pedía la administración colonial, en este caso el virrey o la Real Audiencia, para conceder o no una tierra en merced. Durante mi investigación revisé cientos de estos mapas. Aproximadamente hay 200 hechos por indígenas. Hay muchos más hechos hay muchos más que no son pinturas. Las 200 son los que son pinturas del sitio. Puesto que tanto en Mesoamérica como en la Nueva España los códices y los mapas se utilizaban como evidencia legal, uno de los objetivos principales de mi trabajo era investigar si había una relación entre el discurso visual de los mapas y los puntos que discutían las partes. Estaba segura de que los artistas indígenas habían usado esta oportunidad para expresar su punto de vista sobre cómo debía distribuirse el territorio y para persuadir a las autoridades coloniales de otorgar o no una tierra en merced. Entonces leí con mucho cuidado los expedientes de cada caso y, cuando fue posible, fuentes primarias del pueblo donde se pedía la merced. Los expedientes y los mapas nos cuentan las historias de cientos de hombres y mujeres indígenas que participaron activamente en la defensa de su territorio. Las leyes coloniales les permitían oponerse a una petición que les causaría daño, negociar un arreglo que sería menos perjudicial o solicitar tierras. Las historias son una muestra muy clara de que los indígenas, tanto a nivel individual como en comunidad, participaron activamente en la defensa de sus tierras durante la colonia, se opusieron a las peticiones, consiguieron testigos, recopilaron evidencia y dibujaron mapas del territorio en disputa. Es importante señalar, como muchos de ustedes saben, que los indígenas conocían muy bien el sistema legal colonial, las leyes españolas, y las aprendieron bien para poder actuar de manera legal en estos juicios y poder ampliar sus oportunidades de ganar. Por ejemplo, el 14 de junio de 1575, el gobernador de la ciudad de Texcoco, el gobernador indígena, don Francisco Pimentel, junto con Pedro de Alvarado y otros 6 visitada por Antonio de Guadalajara, que era un soldado español. Guadalajara había pedido tierras en Calpulalpa para crear 2 sitios de caleras, pero Pimentel y los nobles indígenas dijeron que esas tierras eran parte de su patrimonio, que ahí tenían ya sus casas y que eran descendientes del gobernante Nezahualpili. Como vuestra merced ve por vista de ojos, en ellas tenemos nuestras casas, las tierras están a nuestro nombre. Nuestros padres y abuelos y antepasados se aprovecharon de ellas y ahora nos sustentamos nosotros, consortes descendientes del dicho Nezahualpintli, de quien descendemos, de lo que además es público y notorio y consta por vista de ojos. Además de ello, y muy interesante me parece, ellos citaron una ordenanza que mandó Carlos V. Se mandaron cientos de ordenanzas, ¿no? Pero bueno, citan esta. Primero arriba es una cita del expediente de los indígenas protestando. No es justo que se nos quiten ahora las tierras que poseemos y de que nos sustentamos, y como consta por esta real cédula que está incorporada a esta petición, de que hacemos presentación, por donde se ve que su majestad quiere que no seamos desposeídos de las tierras y de lo demás que tenemos. Entonces ellos citan la ordenanza y la incluyen. Y la ordenanza puede haber sido la de abajo. Es de Carlos V, 4 de abril 1532. Solo voy a leer la parte azul. Y a los indios se les dejan sus tierras, heredades y pastos, de forma que no les falte lo necesario y tengan todo el alivio y descanso posible para sustento de sus casas y familias. Entonces, esto muestra que los indígenas de Calpulalpa y muchísimos otros leían las ordenanzas, las conocían y sabían presentar un argumento. Los expedientes nos muestran tristemente que la ley no siempre falló en favor de los indígenas ni fue justa. Había mucha corrupción y con frecuencia los jueces le concedían la merced a los solicitantes españoles, a pesar de la evidencia presentada y aunque supieran que la merced les causaría daño. Bueno, el día de hoy presentaré algunos casos que ejemplifican bien esta lucha por la tierra y un análisis detallado de los mapas.
Todos los elementos que presentaron las partes como evidencia fueron preparados con sumo cuidado, ya que de ellos dependía el éxito de la petición. Los mapas fueron, por lo tanto, piezas clave en estos procesos legales. Sus autores crearon composiciones complejas, muy bien pensadas, en las que expresaron su punto de vista sobre el territorio y sobre cómo debían de ser distribuidas. Los mapas, como se verá aquí, no eran neutrales, no eran meros registros geográficos de los lugares solicitados, sino todo lo contrario. El objetivo de los autores era convencer a los jueces, al virrey y a la Real Audiencia de si era conveniente o no conceder una merced. Los mapas, por lo tanto, ofrecen un punto de vista sobre el proceso y son representaciones con un alto valor retórico. Como decía el historiador de la cartografía, J.D. Harley, todos los mapas tratan de enmarcar su mensaje en el contexto de un público. Todos los mapas plantean un argumento acerca del mundo y son propositivos por naturaleza. Todos los mapas emplean los recursos comunes de la retórica, como invocaciones de la autoridad, y recurren a lectores potenciales a través del uso de colores, decoración, tipografía y dedicatorias. O sea, todo se escogía con mucho cuidado. Los pasos en el trazado de un mapa, selección, omisión, simplificación, clasificación, creación de jerarquías y simbolización, son inherentemente retóricos. Bueno. Como saben, los mapas, antes de la llegada de los españoles al continente americano, algunas civilizaciones mesoamericanas desarrollaron una tradición cartográfica muy, muy fuerte. Los artistas indígenas Otlacuiloque diseñaron mapas que no solo les permitían representar la geografía de una región o altépetl, sino también explicar la relación que existía entre el territorio del altépetl y los acontecimientos históricos más importantes que sucedieron en él. Por ejemplo, la fundación sagrada o las guerras, las alianzas, los matrimonios. Aquí tenemos el historiador texcocano Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribió que los artistas indígenas, y cito, tenían para cada género sus escritores. Unos tenían cuidado de las pinturas de los términos, límites y mojoneras de las ciudades, provincias, pueblos y lugares, y de las suertes y repartimientos de las tierras, cuyas eran y a quién pertenecían. Una de las responsabilidades de estos artistas era crear catastros que documentaran con precisión las tierras de cultivo de cada altépetl. Por ejemplo, el mapa Baine, que es un muy buen ejemplo, hecho por indígenas en el siglo XVI, porque como pueden ver, se documentan muy bien. El mapa Baine que documenta tierras de cultivo de un área de la Ciudad de México aún por identificar, aunque hay varias teorías, y aquí vemos todas las parcelas, los canales de agua, un dique y albarradón. Y también vemos, si hacemos un acercamiento, que había un registro de los propietarios de la tierra, ¿no? Cada una de las parcelas le pertenecía a un hombre o a una mujer, y está indicada el nombre de los dueños con sus glifos antroponímicos. Y si cambiaba de dueño o si había dos dueños, por ejemplo aquí, pues se incluían los dos dueños. Y también se indicaba el tipo de planta que se cultivaba en cada parcela. Entonces los artistas realmente tenían un conocimiento muy profundo y siempre tenían los mapas al día. Estos documentos eran de suma importancia porque podían utilizarse como evidencia. Alonso de Zorita explica que las autoridades de cada pueblo eran responsables de cuidar estos mapas y códices, y en caso de alguna disputa, pues sacaban los mapas y los llevaban, ¿no?, al pleito. Las imágenes tenían mucho peso. En el libro octavo del Códice Florentino se describe con detalle el uso de códices y mapas en el Tecali y el Tlaxcitlan, las cortes donde se impartía justicia en tiempos del emperador Moctezuma Xocoyotzin. Antes de comenzar el proceso, los jueces le exigían a las partes que trajeran una pintura al juicio en la que describieran las causas de la disputa. Aquí, por ejemplo, vemos al juez leyendo la pintura que se trajo para el caso y la denuncia venía dibujada. Y aquí está el acusante, parece, explicando su caso, ¿no? Y en las cortes también había artistas que tenían su pintura y hacían un registro visual del caso.
Entonces, esta tradición prehispánica era tan fuerte y estaba tan arraigada que los indígenas jamás la abandonaron durante el periodo colonial, y además el gobierno virreinal se dio cuenta de lo eficaz que era y continuó utilizándose. Los jueces españoles establecieron un sistema legal que estaba diseñado para ayudar a la población indígena a defenderse de los abusos de los conquistadores españoles. Los indígenas obtuvieron el derecho de presentar sus denuncias ante tribunales y obtener justicia. Y los jueces incorporaron muchas prácticas prehispánicas, por ejemplo, trajeron intérpretes que hablaban lenguas indígenas para que funcionara la comunicación, y también continuaron con el uso de mapas y códices. Las imágenes resultaron muy eficaces para superar la barrera del lenguaje, y por lo mismo el virrey Antonio de Mendoza continuó con esta práctica. Se reunía 2 veces por semana con indígenas y veía los códices, veía los mapas. Bueno, también sabemos, gracias a las cartas que escribía Hernán Cortés, y no solamente Hernán Cortés, bueno, las cartas de relación de Cortés a Carlos V y las crónicas escritas por frailes, soldados y civiles. Sabemos que los españoles no solamente vieron mapas indígenas, sino que también los utilizaron para todo. Sabemos, esta historia es muy famosa, que Hernán Cortés necesitaba encontrar un sitio en la costa del Golfo para resguardar sus naves, y le pregunta a Moctezuma, y Moctezuma le dice que no conocía ninguno por no haberse preocupado nunca de las cosas del mar, pero que daría al capitán una pintura de toda la costa para que él mismo eligiese a su arbitrio un lugar. Entonces tenía pinturas de la costa Moctezuma, que desafortunadamente están perdidas el día de hoy. Y hay otras historias famosas en las crónicas, por ejemplo, Ixtlilxochitl cuenta que los señores de Tabasco y Xicalanco le dieron a Hernán Cortés un mapa para ayudarle en su viaje de Coatzacoalcos a Honduras, a las Cibueras. En el camino estaba pintado todo el camino, pueblos y lugares en donde habían de llegar y los ríos que habían de pasar, desde Xicalanco hasta Nicaragua, que está muy bien, ¿no? Se imagina uno cómo serían estos mapas, que desafortunadamente no sobrevivieron el periodo colonial. Y esto nos lleva a entender el rol, la función que tenían los mapas de mercedes de tierra en los juicios. Las mercedes de tierra las diseñó Antonio de Mendoza, la corona española, para regular la distribución del territorio novohispano. El objetivo, lo que ellos querían, era evitar que los soldados españoles que estaban ya en América se adueñaran de las tierras y acapararan grandes extensiones de tierra sin permiso de la corona, ¿no? No querían perder el control de cómo se repartían estas tierras. Entonces Carlos V, en sus múltiples cédulas reales, envió una que decía que solamente el rey y la Real Audiencia tenían el derecho de repartir tierras y de dar títulos de propiedad. Esto lo cambia todo. Y diseñan las mercedes de tierra como sistema. Las mercedes eran concesiones graciosas que hacía el rey como recompensa a los soldados o en respuesta a una petición formal. Y también los indígenas tenían derecho a solicitar tierras. Hay menos solicitudes indígenas en el archivo, pero las hay. Y aquí vemos, podían pedir tierra para ganado mayor, que son reses, bueyes, caballos, etc. Para ganado menor, cabras, ovejas, cerdos. O podían pedir caballerías de tierra para la agricultura, y todo estaba regulado con medidas, etcétera, que no se respetaban. La verdad, en la práctica se ve que no respetaban mucho las medidas de las tierras, pero bueno, existían. Y si uno quería obtener una merced de tierra, debía de enviar una petición formal al virrey o a la Real Audiencia. Si ellos autorizaban la petición, enviaban un documento oficial llamado acordado al pueblo, donde se pedía la merced. En ese sitio, el alcalde mayor o el corregidor tenían la responsabilidad de llevar a cabo el proceso legal, y lo primero que tenían que hacer era los domingos, después de misa mayor. Ese era el momento en el que todo el pueblo estaba reunido enfrente de la iglesia, en el atrio. Entonces les leían el acordado, les informaban que había una petición, y como las mercedes también buscaban en pequeña medida proteger las propiedades indígenas, todos aquellos que tuvieran alguna objeción tenían derecho de protestar. Y lo que a mí me llama la atención, lo que yo estudié, es
que solamente en Nueva España los acordados pedían una pintura del pueblo. En los otros virreinatos no se pedían pinturas porque no había esta historia de usar imágenes en pleitos legales. Y el acordado dice, y haréis pintar el pueblo en cuyos términos cayere la merced y las demás estancias que en el dicho término estuvieran proveídas y hechas merced, y cuyas son y las tierras y baldíos que quedan con declaración de la distancia que de ello hay a lo que ahora se pide. Y hecha la dicha pintura y firmada de vuestro nombre, la enviaréis ante mí para que provea lo que convenga. Entonces piden una pintura y lo que yo encontré fueron 3 escenarios posibles, que es lo que describo en mi libro. En algunos casos la comunidad se oponía, en otros más numerosos negociaban, y el tercer caso que yo vi son las peticiones indígenas. Y hoy les voy a presentar 3 casos de oposición, sobre todo, contra decir la merced. Okay. Bueno, esta es de Texcoco. Es un mapa, tal vez lo conozcan, tal vez no, de 1592. Y se pintó por lo siguiente. El 1 de abril de 1592, Pedro Contreras Salazar, gobernador español, solicitó un sitio de estancia para ganado menor en las faldas del cerro Ixtlahuacán. Este es el cerro. Aproximadamente 4 kilómetros al norte de la ciudad de Texcoco. Aquí está la ciudad de Texcoco. El alcalde mayor, Juan Alonso Altamirano, notificó a los habitantes del pueblo y llevó a cabo la vista de ojos o visita al territorio. El gobernador indígena se llamaba Juan de Alvarado, y él y 2 nobles principales, don Gabriel de Ayala y don Lorenzo Ortiz, se acercaron a Altamirano para decirle que si le otorgaran ese sitio a Contreras, le causarían daño no solamente a las zonas aledañas al cerro, sino a un área mucho más extensa que incluía la ciudad de Texcoco. El sitio que solicitaba Contreras, en el sitio había una acequia y caño que surtía de agua a Texcoco. Los indígenas añaden que ahí se encuentra un manantial que surtía de agua a toda la región. Este caño había sido construido por el tlatoani Nezahualcóyotl durante su gobierno en el siglo XV. Si se otorgara esa merced, el ganado rompería el caño, como siempre hacía, y contaminaría el agua potable con las heces fecales y la orina. Aquí hay un fragmento de su testimonio. Solo voy a leer la parte azul por cuestiones de tiempo. Porque el agua de la fuente que emana en el lugar a donde pide la merced el susodicho, como consta a vista de vuestra merced, viene a esta ciudad por un caño que Nezahualcóyotl mandó hacer de mucho tiempo a esta parte, con mucho trabajo y labrando unas peñas por donde viene. Y si se diese lo que pide el susodicho, las cabras romperían el dicho caño y el agua estaría muy turbia y sucia, y muchas veces no llegará a esta ciudad el agua que padecerá falta de agua a los vecinos y naturales. Es muy interesante todo esto porque pues habla de los sistemas hidráulicos que construyó Nezahualcóyotl y luego su hijo Nezahualpili, que para traer agua desde un manantial lejano construyeron estos canales y acueductos. Y según el historiador Juan Bautista Pomar, en su relación de Texcoco, la zona no tenía suficientes ríos para agricultura, entonces este sistema hidráulico era indispensable para eso y para el consumo. Entonces es posible sugerir que el caño y la acequia que mencionan sea uno de estos canales construidos por Nezahualcóyotl. Entonces a mí me parece que el mapa respalda esta argumentación porque ofrece una visión panorámica de la región, y esto es muy diferente de lo que vemos en mapas prehispánicos. En los mapas prehispánicos todos los elementos estaban siempre en el mismo plano, no había perspectiva ni profundidad, los espacios eran indefinidos. Y en cambio aquí vemos que el artista incorpora algunos elementos de la tradición artística europea, pero lo hace para reforzar sus argumentos. Por ejemplo, vemos un incipiente uso de la perspectiva, ¿cierto? Aquí está Texcoco, la composición está dividida en planos. El edificio de Texcoco se ve que se usó como modelo una imagen de una iglesia medieval. Detrás de Texcoco vemos una cadena montañosa formada por 4 cerros unidos. Detrás vemos aquí el barrio de San Jerónimo. Y este es el sitio, la hacienda que quería construir Pedro de Contreras, y como pueden ver, pues está al ladito del caño y acequia
de Nezahualcóyotl, o sea que pareciera que sí, las cabras ensuciarían este agua. Y en el último plano de la composición vemos el cerro de Ixtlahuacán y un monte cubierto de árboles muy frondosos, muy bonitos. El mapa está orientado al este y lo sabemos porque aquí hay dos estrellas. Esta es una estrella que dice norte y aquí otra estrella que dice sur. Y se indican así los puntos cardinales. El mapa tiene un discurso visual que defiende el territorio, pues sugiere la existencia de un caño construido en la época prehispánica. El uso de la perspectiva parece tener la función de salvaguardar el caño y acequia. Es posible que el artista haya optado por este diseño europeizante para hacer su argumento más elocuente, pues la división en planos y el uso de la perspectiva enfatizan la premisa de que la Merced afectaría toda la región. Ese era el punto, que causaría un daño a una extensión geográfica muy grande. El estilo elegido resulta más accesible a un funcionario español y su uso da fuerza al argumento indígena. Tenían que hacerlo, pues cada pieza de la evidencia contaba. El solicitante Contreras, si ustedes leen el expediente, desdeñó completamente sus argumentos, dijo que eso no era cierto, que su hacienda estaba muy lejos del sitio que se pedía en Merced y jamás habló del caño de agua o del problema del agua, ¿no? A pesar de que él mismo se vería afectado, lo cual es muy interesante también. Bueno, entonces aquí vemos una relación más o menos entre el expediente y los mapas. Y ahora les voy a hablar de otro caso de oposición a la Merced. Es mi caso favorito y hablo mucho de él en el libro, de los mapas de Coatlinchan. Aquí vemos la iglesia de Coatlinchan, tiene elementos todavía del siglo XVI, pero también fue remodelada en el XVIII, entonces tiene palimpsestos de varios siglos. El domingo 8 de septiembre de 1579, en el atrio de la iglesia, el alcalde mayor Alonso de Villanueva Cervantes les informó a los habitantes del pueblo que un español llamado Jerónimo Treviño había solicitado 2 caballerías de tierra para ganado menor en el cerro llamado Soquiaque, a las afueras del pueblo. Aquí hay un mapa, una reconstrucción de Coatlinchan en el siglo XVI, pues está relativamente cerca de la Ciudad de México, entonces muchos españoles querían tener tierras ahí. El gobernador indígena Francisco de la Cueva y varios otros indios principales se opusieron a esta merced por 3 razones. 1, ellos tenían ya un título de propiedad que se los había dado el alcalde mayor anterior, que se llamaba Nuño de Chávez, o sea que ya tenían su título. 2, puesto que era suyo, habían construido ya una estancia para ganado menor y tierras de cultivo en el área. Entonces, si se le otorgaba la merced a Treviño, pues traería a Soquiaque 2,000 cabezas de ganado, que es terrible, se pueden imaginar. Afectaría a las milpas indígenas porque los españoles no vigilaban a su ganado, entonces el ganado se escapaba, se metía a las milpas de los indígenas, se comía el maíz antes de que lo cosecharan y destruían todo. Entonces, 2,000 nuevas cabezas de ganado habría sido terrible. Lo peor fue que al día siguiente otro español llamado Pedro González de Avilés solicitó otros 2 sitios de ganado menor en el mismo lugar, al lado de las tierras de Jerónimo Treviño. Entonces el mismo grupo de indígenas también contradijo a la merced. Y es muy interesante porque hay 2 expedientes diferentes. Bueno, el alcalde mayor Villanueva Cervantes llevó a cabo las investigaciones de cada caso casi de manera simultánea, o sea que lo hizo todo 2 veces. El domingo después de misa avisó que se llevaría a cabo la visita de la tierra. La visita de la tierra es muy interesante, van al sitio, caminan todos juntos, el solicitante, los que se oponen, el escribano, el tlacuilo, los testigos, y caminan por el sitio. Yo visité Coatlinchan cuando estaba haciendo la investigación para darme una idea del terreno. Y mientras estaban en el sitio, le explican otra vez al alcalde mayor que ya tienen un título de propiedad y solicitan, ellos conocen la ley, entonces dicen, tiene que haber 2,000 pasos de marcha entre nuestra estancia y la de ellos, eso dice la ley. Solicitamos que venga un agrimensor profesional a Coatlinchan y que mida las distancias. Esto, por supuesto, nunca ocurrió, nunca fue un agrimensor a medir el territorio.
Treviño y el alcalde mayor minimizaron las quejas de los indígenas, dijeron que había, entre comillas, espacio suficiente para su merced, y jamás mencionaron el título de propiedad de los indígenas, que era como la pieza clave de la administración. Inclusive los acusaron, dijeron que no tenían tierras en el área y que no habían construido una estancia de ganado. Bueno, aquí está, fui a Coatlinchan con una impresión del mapa y a ver el sitio. Bueno, los expedientes de cada caso, cada uno trae su propio mapa, lo cual es muy interesante porque si los ven lado a lado, este es el mapa que se pintó para la primera solicitud y este es el mapa Coatlinchan 2. Se nota que son dos artistas diferentes porque el estilo, la manera de aplicar la pintura, inclusive el tipo de papel. Este es el mapa de Coatlinchan 1 y está hecho en papel europeo, y este es el mapa de Coatlinchan 2 y está hecho en papel amate. Aquí hay un acercamiento a la textura del papel. Entonces eran dos artistas, pero cuando hicimos el estudio de pigmentos, parece ser que los pigmentos son los mismos. Entonces me imagino que estaban compartiendo, haciendo la pintura juntos, compartiendo pinturas, y que también tenían un modelo del lugar que usaron como base, ¿no? Se ven las similitudes y las diferencias. Por ejemplo, la pintura está orientada al este, entonces al este vemos las laderas del monte Tlaloc cubiertas de árboles, y en la parte inferior vemos el pueblo de Coatlinchan representado emblemáticamente con una iglesia y 12 pictogramas Cali o casa. El estilo es completamente indígena, como puede verse en la manera de dibujar los ríos y sus corrientes internas. Esto es estilo mesoamericano, como se hacían los códices. También los caminos de huellas. Y lo que vemos aquí, bueno, esto es una barranca. Estas son las elevaciones del terreno. Aquí está la estancia de ganado de los indios. A ver. Y esta glosa que está aquí se puso después, pero es la glosa que dice, este es el sitio donde pide tierras Jerónimo Treviño, que se dice Soquiac. Cuando estaba estudiando este mapa, usé un poco de GIS para hacer una georreferencia. Entonces aquí pueden ver el monte Tlaloc orientado al este. Aquí está el mapa, el pueblo de Coatlinchan en el pueblo. Y aquí también usé otro mapa para verlos lado a lado, ¿no? Esto es Coatlinchan hoy, pero se ve el pueblo, el área rural y las faldas del monte Tlaloc. Bueno, aquí tienen otro acercamiento. Aquí está la estancia de los indios y la transcripción de la glosa. Lo que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando este mapa es que, si lo ven, se puede ver a simple vista aquí. El mapa tiene un palimpsesto en la parte superior izquierda. Al examinar el área que está a la derecha del corral, bajo la rama izquierda del río, podemos ver un cuadrado de color amarillo pálido. El artista cubrió con una capa de pintura lo que estuvo originalmente en esta parte. En 2008 conté con la ayuda de Eumelia Hernández y Sandra Cetina Ocaña del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte de la UNAM. Analizamos este mapa y varios otros con reflectografía infrarroja y también con luz ultravioleta. Gracias a ello pudimos ver lo que había debajo de la capa de pintura amarilla, que es esto. Y podemos ver que en el mapa original el corral de los indígenas estaba pintado aquí, y después, por alguna razón, fue borrado y lo movieron un poco más al norte y un poco más al oeste de lo que estaba. Entonces, este mapa sugiere que en algún momento la versión original de este mapa ofrecía una visión diferente del área en disputa. La distancia entre el sitio solicitado y las tierras de los indios era menor, o sea, antes la estancia estaba aquí, junto al sitio que se pedía, y después se movió. Sin embargo, la pintura fue modificada probablemente para cambiar el discurso visual del mapa. Además de los cambios hechos al lenguaje visual del mapa, alguna persona que participó en los juicios, tal vez el escribano o el alcalde mayor, añadió una serie de glosas en español que cambiaron por completo el discurso del mapa, especialmente
Si ven, esta persona escribió baldíos en 4 partes del mapa, aquí, aquí, aquí y aquí, especialmente encima del palimpsesto. Esto muestra que la persona que escribió estas glosas quería indicar que las tierras estaban sin cultivar y sin utilizar. Y es una visión del territorio que no corresponde con lo que decían los indígenas de Coatlinchan en su testimonio escrito. También baldíos es una palabra muy cargada, muy pesada, porque para los españoles, y hay estudios sobre esto, los españoles consideraban tierras baldías, entre comillas, a todas aquellas que no estuvieran cultivadas o habitadas. Pero evidentemente para los indígenas de Coatlinchan y de la Nueva España en general, estas tierras no eran baldías de ninguna manera, aunque no estuviesen cultivadas. Era el sitio donde vivían, donde habían enterrado a sus ancestros, espacios sagrados, donde había altares y donde hacían ceremonias, y también sus tierras de cultivo. Entonces, bueno, hay un palimpsesto, están estas glosas que dicen baldíos. Y una cosa que es importante decir es que para nosotros es imposible establecer con certeza qué fue lo que sucedió con la información que tenemos disponible. Nosotros tenemos un expediente y una pintura. Y la relación que vemos, hay que leer mucho el mapa para tratar de entender qué pasó, porque el expediente nunca menciona si se borró la pintura o no. Pero lo que es interesante, el palimpsesto pone de manifiesto que las dos partes, tanto Treviño como los indígenas, querían tener un mapa que respaldara su punto de vista. Era parte de la evidencia y el palimpsesto muestra que la evidencia se modificó. Bueno, después un análisis del segundo mapa de Coatlinchan ayuda un poco a confirmar esta hipótesis. Aquí está el segundo mapa pintado en papel amate, vemos que el estilo es diferente. Aquí se los dejo un segundo. Y si observamos otra vez la esquina inferior izquierda, que es la que estaba en disputa, vemos que el área tiene también muchos palimpsestos, pero también vemos diferencias importantes entre ambos mapas. Si las ven lado a lado, este es el mapa de Coatlinchan 1. Y los ríos, el río se bifurca y las dos corrientes van una junto a la otra. Y después de los ríos viene el camino número 1 y el camino número 2. Pero si vemos el mapa 2, ven aquí está una de las ramas del río, después un camino, luego la segunda rama del río y luego otro camino. Y además se ve sin necesidad de ultravioleta que hay muchos palimpsestos por aquí, inclusive más que en el otro mapa. Si hacemos un acercamiento, aquí no sé si alcanzan a ver, hay una línea roja que indica que hubo algo ahí, hay cosas blancas. Aquí se puede ver el río, o sea, el río antes, las dos ramas sí estaban juntas, pero en algún momento todo eso se movió. Aquí podemos ver también dónde estaba la corriente del río, aquí también, o sea, realmente es muy evidente a simple vista. Entonces, la milpa de los indios, por ejemplo, estaba pintada antes aquí y también se movió acá, la milpa. Y cuando volteamos el mapa, se ve, ¿no? La milpa todavía es visible en su posición original. Alguien la borró, pero no la borró del todo, entonces todavía se puede ver, y luego la pintó más al norte y más al oeste, es decir, lejos del sitio que había pedido González de Áviles, más lejos de aquí. Aquí les pongo otra vez la pintura para que puedan ver los palimpsestos mientras hablo. Una vez más vemos cambios importantes en el discurso visual del mapa. En la versión original de ambos, la milpa y el corral fueron colocados linde a la loma de Soquiaque, con lo cual indicaban que las tierras estaban en uso y sufrirían daño y perjuicio si Treviño y González de Áviles construyeran sus estancias para ganado menor. Los mapas fueron modificados y con ello parecieran apoyar el punto de vista de los solicitantes. Los expedientes de ambos casos no ofrecen ninguna explicación, ni siquiera mencionan la pintura o a los artistas, y por lo mismo es imposible establecer con certeza qué fue lo que sucedió. Pero sí es posible sugerir que alguien, tal vez el alcalde mayor o Villanueva, forzó a los pintores a cambiar su mapa, modificarlo y cambiar el discurso de la evidencia. Esto es muy importante para las peticiones de tierra, puesto que
Según la legislación, no podía otorgarse una merced si ésta le causaba daño a las tierras indígenas. Y estos mapas eran parte de la evidencia, por lo mismo cualquier cambio en su superficie era muy significativo. El juez firmaba los mapas, aquí vemos la firma de Alonso de Villanueva Cervantes, se ve Alo de Villanueva, está abreviado, Villanueva Cervantes. Y además Villanueva le escribe al virrey Martín Hernández para informarle que la contradicción de los indios no era válida y carecía de razón. En su declaración final dijo que, y cito, donde ellos dicen tener el sitio de estancia para ganado menor es muy lejos y apartado de donde ellos piden que se haga merced. Luego el alcalde jura que la pintura es cierta y verdadera y que la merced no le causaría daño ni perjuicio a nadie, y que se le puede hacer merced tanto a Jerónimo Treviño como a Pedro González de Avilés. Puesto que ni el virrey ni los jueces de la Real Audiencia fueron jamás a Coatlinchan, la única manera en la que podían verificar la distancia entre los dos sitios era a través de la pintura. Y tal vez el deseo de que las pinturas confirmaran el veredicto motivó al alcalde a modificarlas. Sin embargo, estos palimpsestos, estos cambios en los mapas nos muestran que los artistas indígenas y la comunidad a la que representaban lo contradecían, no apoyaban el veredicto. La versión original del mapa de Coatlinchan 1 y del mapa de Coatlinchan 2 muestran que los indígenas participaron activamente en la defensa de sus tierras y que procuraron que todos los documentos de la evidencia apoyaran sus argumentos tan válidos. Ellos tenían un título de propiedad que no fue respetado y diseñaron mapas que tal vez podían persuadir a los jueces de sus derechos a la tierra, lo cual indica de que a pesar de que no tenían muchas posibilidades de ganar, nunca dejaron de intentarlo. Esta breve historia de las dos peticiones de Coatlinchan y también la de Texcoco son muestra de una lucha constante por la defensa de la justicia y de la tierra. Muestran la agencia del gobernador indígena Francisco de la Cueva y de los regidores Francisco de Santa María, Giuseppe de San Felipe y Miguel Gabriel, los tres principales. También Giuseppe de San Miguel, Antonio de Palo y Fabián de Santiago. Y creo que es importante recordar sus nombres porque hicieron mucho. Los dos artistas anónimos no firmaron sus mapas, pero también participaron en la lucha de la tierra, los testigos y en general toda la gente del pueblo. Para concluir, me gustaría decir algo que tal vez algunos de ustedes ya saben, pero que creo que es importante destacar, y es que los mapas de mercedes de tierra todavía están en uso el día de hoy. No solamente los del siglo XVI, durante todo el periodo colonial, los indígenas hicieron mapas y continuaron peleando por sus tierras. Y cuando estaba haciendo mi investigación, me encontré con que pues varios representaciones ejidales van al archivo, viajan desde sus pueblos de distintas partes de México en busca de documentos oficiales y también pinturas, porque bueno, estos fueron validados por la autoridad colonial, entonces todavía tienen valor en disputas por la tierra el día de hoy. Por ejemplo, conocí a 3 hombres del pueblo de San Martín Totoltepec, de la Municipalidad de Puebla, y ellos tenían un pleito por un lago con el pueblo vecino, San Juan Epatlán. El lago está en medio de los dos pueblos y la gente de San Martín Totoltepec decía que siempre había sido suyo desde la colonia y los de San Juan Epatlán también. Entonces, estos hombres de San Martín Totoltepec fueron al archivo y hay gente en el archivo que les ayuda a encontrar los documentos y también que les hace la paleografía, que como ustedes saben, paleografiar es bastante tardado y pesado. Y también hay un notario público que les da una copia certificada del mapa y de los documentos. Entonces es muy interesante porque ellos encontraron un mapa de San Juan Epatlán hecho en 1697 y hicieron una copia y se lo llevaron de regreso. No sé qué habrá sucedido porque ya no regresé al archivo, pero lo que sí es interesante es que estos mapas que fueron hechos durante la colonia fueron usados muchas veces después. Por ejemplo, este de Coatlinchan, si volvía a haber pleitos en el siglo XVII o en el XVIII o en el XIX, pues había un archivo, entonces sacaban el mapa, sacaban los documentos, sacaban el título y leían. Entonces se usaron muchas veces y lo interesante es que hoy en el siglo XXI esta práctica todavía continúa. Sería un interesante proyecto para
pues para otra investigación. Entonces, bueno, con esto concluyo yo mi plática del día de hoy para tener tiempo para las preguntas y respuestas. Si nos sobra tiempo después, les puedo hablar de otros casos de negociación, de otros mapas, pero me gustaría dejar tiempo para la discusión y las preguntas y respuestas, si quieren. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Ana, de verdad. O sea, yo quisiera seguirte oyendo, pero sí, como comentas, vamos a dar primero la oportunidad a algunos de los presentes por si quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario, que realmente pues me parece sumamente interesante, me parece que, como dices, hay también muchas cosas por seguir investigando, pero lo que comentas ahorita en ese momento me parece que da pie a muchas, pues muchas preguntas o comentarios pues en este espacio estamos abriendo entonces el tiempo para que si alguien quiere, pues no sé, levantar la mano o hacer la pregunta, pues adelante, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguien querría tomar la palabra? Lourdes. Ajá, adelante. Sí, Gabriela, ¿quieres hablar? Perfecto. Sí. ¿Es Gaby? ¿Gabriela? Hola, sí, buenas tardes. Hola. Perdón. Sí, bueno, primero que nada, pues quisiera felicitar a la investigadora. La verdad fue una charla muy, muy interesante. Me gustó muchísimo la forma en la que va desglosando los detalles y cómo a partir de un mapa no se puede hacer una historia tan interesante como las negociaciones y los pleitos, la dominación que había en el siglo XVI por parte de los españoles. Entonces, primero, pues felicidades. Muchas gracias. Y quisiera preguntarle si sabe de algún mapa de este tipo en Michoacán al que a usted le hubiera llamado mucho la atención o que supiera como este tipo, ¿no? de temas que usted trata, pero sobre el Imperio Tarasco, sobre, bueno, ya no Imperio Tarasco, ¿no? Más bien ya como esta parte, ¿no? Donde había estado. Y si Sí. sabe de algunos mapas por ahí. Muchas gracias. Si te interesa el tema de Michoacán, sí hay muchos mapas de Michoacán y los pintores pues tenían unos tlacuilos muy buenos, como se puede ver en el Códice de la Relación de Michoacán, pues los artistas tarascos eran muy buenos. Hay un mapa que incluía en el libro de Irimbo y Cincingareo en Michoacán. Es muy interesante también y está hecho en papel amate, es de los pocos, y muestra, la orientación del pueblo es muy interesante, es un mapa que está orientado al oeste, muestra los dos pueblos, muestra el cerro de Irimbo, ya ves que Irimbo significa corcovado, entonces está este cerro que parece una persona con joroba, y este mapa tiene un palimpsesto también, y es muy interesante porque alguien pide tierras en un área que está entre los dos pueblos, Irimbo y Cincingareo. Entonces los dos pueblos participan en la vista de ojos y pelean porque se definan muy bien las fronteras. El expediente es interesante también. Y ahí tienen que negociar porque en esa parte de Michoacán encontré unos documentos de Irimbo y Cincingareo más tardíos, de finales del siglo XVI. Y es horrible porque va un visitador y se da cuenta de que los indígenas de esos pueblos ya no tienen tierras que cultivar, les quedan 1 o 2 parcelas. Entonces, pero bueno, lo que es interesante de este mapa es que cuenta la historia de cómo los indígenas, en lugar de oponerse a la merced, a veces oponerse realmente no funcionaba, porque los jueces solían, como pasó en Coatlinchan y en Texcoco, otorgar la merced a pesar de la evidencia. Entonces, negociar con las partes será mucho más eficaz y lo que hacen los indígenas de Irimbo y de Cincingareo es hacen una alianza con un agricultor español y el agricultor les promete que si obtiene su merced,
él va a proteger sus tierras de otras solicitudes de españoles. Entonces, bueno, hacen un vínculo que dura algunos años. Entonces, la historia es interesante, un poco triste, y el mapa es muy bello. Si quieres, te puedo mandar por correo una imagen. Muchas gracias, Muchas Ana. gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene levantada la mano Daniel Martínez. Adelante a Daniel, por favor. Y ahora hay posteriormente una pregunta también en el chat, pero adelante, Daniel. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Pulido. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de escucharle y ha sido un gusto nuevamente. También he leído su libro. Me ha gustado también mucho, lo he estado revisando y ahora que tengo la oportunidad de tenerla aquí enfrente, quisiera preguntarle dos cuestiones muy breves. La primera sería, ¿hasta qué momento o fecha documenta usted el uso de pictogramas o elementos de la imaginería visual indígena en estos mapas hispanoindígenas o indoespañoles, no sé cómo prefiere usted llamarles? Y en segundo lugar, si nos puede platicar un poco acerca de los materiales, los pigmentos, los colorantes implicados en la elaboración de estos bonitos mapas, y pues sería todo, le agradezco mucho. Muchas gracias. Sí que es interesante lo de los pictogramas porque resultó ser una manera muy eficaz de, no sé, de nombrar. Entonces, claro, en el siglo XVI empezamos a ver menos pictogramas, pero ello no quiere decir que dejaran de usarse porque hay mapas. Hay un mapa del siglo XVIII de Cuautinchan en Puebla que todavía tiene... Cuautinchan, se ve en la parte de arriba del mapa, se ve el pictograma, se ve el águila dentro de su cueva, color de rojo en las montañas. Entonces, en algunos lugares se siguen usando los pictogramas hasta el siglo XVIII y en otros desafortunadamente no. Por ejemplo, Cuautinchan tiene un topónimo muy bonito y se ve que los artistas lo conocían y sin embargo en estos dos mapas que presenté hoy no lo usaron y quién sabe por qué. Hay otros mapas del siglo XVI de Cuautinchan que sí tienen el topónimo. No sé por qué estos artistas no lo pusieron. Hay casos de Coatepec. En Coatepec hay una relación geográfica y un mapa de Mercedes. La relación geográfica tiene el topónimo, el pictograma, y el mapa de Mercedes no. No sabemos por qué tampoco. Entonces, bueno, te diría que podemos ver pictogramas hasta el siglo XIX, aunque menos, cada vez menos. Y la segunda parte de tu pregunta también es increíble porque hay varios mapas que están hechos en papel amate y hay otros que están hechos en papel maguey. La mayoría, desafortunadamente, están hechas en papel europeo. Digo desafortunadamente porque pues, la técnica del papel amate podía haberse continuado durante la corona. Sí se continuó. Hay muchos mapas que están hechos en papel amate y en papel maguey, pero menos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese papel. Los pigmentos, por lo que yo vi, hicimos este estudio, Eumelia Hernández, Sandra Cetina, ellas hicieron el estudio, ellas son las expertas. Y todos los pigmentos eran indígenas, en su mayoría orgánicos, por cómo reflejaban el infrarrojo y el ultravioleta. Grana cochinilla, azul índigo, especialmente el amarillo. Aunque las tintas, por ejemplo, ya ves la línea de contorno de la iglesia y de los pictogramas Cali, todos esos están hechos en tintas europeas. Y también las glosas están hechas por cómo reflejan la luz del infrarrojo. Son inorgánicas y procedentes de Europa. Yo creo que hay mucho que hacer todavía. Lo que nosotros hicimos fue realmente muy preliminar, fue una vez, pero pues podríamos hacer una muestra más grande, tal vez tomar muestras de pigmento, analizarlas en el laboratorio. Pero bueno, lo que es interesante es que no solamente había artistas indígenas haciendo mapas, sino que también había gente que estaba produciendo los colores todavía. Que ya ven que en el Códice Florentino el libro 12 está completamente en blanco y negro, pero en algunos pueblos parece que todavía hacían amarillo y usaban el rojo de la grana cochinilla y cosas así. Sí, efectivamente, muy, muy interesante. Volviendo a la primera cuestión, resulta que dice Alessandra Russo
Ajá. que algunos de los mapas hispanoindígenas no fueron solo elaborados por tlacuiloque indígenas, sino que algunos españoles también estaban como copiando estos pictogramas. Entonces hay como una primera respuesta a la cuestión de hasta cuándo sobreviven como los jeroglíficos, solo copiados, ¿no? Porque los tlacuiloque que efectivamente sabían cómo escribir mediante compuestos jeroglíficos, logogramas y silabogramas, al Sí. menos en la región de Texcoco, veo, o al menos estoy aprendiendo, que hasta el siglo XVII inicios se siguen utilizando estos glifos, pero ya en las siguientes décadas desaparecen definitivamente en el caso de la región de Texcoco, pero definitivamente hay mucho que hacer, le agradezco mucho. Sí, además tienes razón, en varios mapas hechos por españoles, como dice Alessandra Russo, lo del camino de huellas les gustaba y lo usaban en sus mapas. Y tiene lógica, ¿no? Es que realmente es una gran manera de indicar camino. Entonces sí, influyeron a los españoles en sus técnicas. Definitivamente, sí es interesantísimo eso. Voy a dar ahora la palabra a alguien. Es muy interesante ahora porque, por ejemplo, este nodo se llama americanización de saberes, pero igual se podría llamar no sé, ¿cómo es que los europeos están realmente adoptando los saberes americanos? Bueno, sí, es precisamente por esto que se llama así, pero no, a veces tendemos a hacer la europeización de nuestros saberes y no estamos resaltando lo que están ustedes comentando y qué bueno que lo sacan a la conversación. Bueno, vamos a dar la palabra en el orden en que apareció a Ana Díaz. Perdón, no, hay una pregunta antes, perdón, me parece, de Irma Escamilla, y en un segundito te doy la palabra, Ana. Irma Escamilla pregunta en el chat, ¿cuántas dificultades en el camino se te presentaron para lograr la identificación de los palimpsestos? Muchas. Muchas. Cuando empecé a estudiar estos mapas, lo único que tenía estaba en la mapoteca viendo las pinturas y pensando, seguramente cuando lea el expediente me va a quedar muy claro por qué hay un palimpsesto y qué querían decir los artistas y si los artistas estaban de acuerdo o en contra. Pero empecé a leer los expedientes y realmente no hay respuestas. Los documentos son documentos legales, hay muchas frases hechas, son muy aburridos, muy tediosos, muy repetitivos y no ofrecen realmente muchas explicaciones. ¿Por qué se repintó el mapa? ¿Por qué hay palimpsestos? Nadie lo explica. Pero bueno, después, cuando ves que pelearon tanto, que tenían puntos de vista tan distintos y que el pleito se puso álgido, piensas, bueno, pues el palimpsesto tiene que estar relacionado con estos puntos de vista tan opuestos. Eso es difícil, que realmente nunca encuentras la respuesta 100%. Y la otra, los palimpsestos son visibles a simple vista. Ahora, la ayuda de Humelia Hernández y de Sandra Cetina fue, pues ya ven, ¿no? Las fotos del infrarrojo te ayudan a ver el palimpsesto con mucha más claridad. Entonces, es difícil, sobre todo al principio. Y sí, me tomó pues años, tal vez. Y hay que siempre preguntar, ¿no? Hablarlo con mucha gente, hablar con gente que sabe del tema, conversar, contrastar tus opiniones con las de otras personas. Todo eso ayuda. Exacto. Muchas gracias, Ana. Sí, caray, cuántas cosas salen de esto. Bueno, Ana Díaz, perdón, tienes la palabra. Ahora sí, gracias. Gracias, Lourdes. Buenas tardes a todos, noches desde aquí, desde España. Ana Pulido, muchísimas gracias por tu trabajo. A mí me pasa un poco como Daniel Martínez, que intervino, creo que es la tercera vez que escucho una intervención tuya porque bueno, me fascinó la primera vez que lo escuché y te sigo. Como, lamentablemente todavía no llega el libro acá, pero bueno, yo espero con ansia poder leerlo y ver los detalles. Mientras tanto, aprovecho este foro para preguntarte, bueno, por supuesto felicitarte y agradecerte, pero también para preguntarte dos cuestiones. Una que tiene que ver con el documento del pleito, el trámite del pleito, si en alguno de los que tú has revisado aparecen referencias a otros pleitos como ejemplo,
como que se manifieste que hay una circulación de saberes, una circulación en cuanto a las estrategias a seguir para que esas demandas tengan éxito o tengan cierta garantía de éxito. Me imagino, no sé, algo así como en el pueblo tal presentaron esto y les fue bien, y hacerlo explícito, ¿no? Porque en alguna documentación que yo he trabajado sí que hay estas referencias, ¿no? Esta carta famosa de Huejo 5 hablando de los tlaxcaltecas, decir, bueno, si los tlaxcaltecas le han dado la merced, a mí me la tienen que dar también porque si somos lo mismo, ¿no? Ese tipo de referencias así cruzadas, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y la otra pregunta es si este tipo de mapas aparecen en otras instancias fuera de lo que sería la administración virreinal. Por ejemplo, si era frecuente hacer estos encargos para incluirlos a lo mejor en testamento, ¿no? Como que queda ese testimonio, ese documento visual, pues ya no solamente en el momento que se presenta el problema, se abre el pleito, sino que ya como de una manera casi preventiva para dejar las cosas, digamos, claras antes de que surja cualquier otro problema, como parte del patrimonio incluso familiar. No sé si se dan esos casos de este tipo de producción, y en ese sentido lo que sí que a mí me gustaría destacar también, pues poner en valor que te hayas atrevido a hacer historia a través de la fuente visual, ¿no? Que bueno, quizás desde la historia del arte sea muy evidente, pero desde la historia así a seco, pues siempre hay mucha complicación a la hora de incorporar este tipo de fuente y darle el valor que se le da a la fuente escrita. Y tu trabajo, quizá una de las virtudes que tienes, que además cruza los dos, la fuente escrita con el visual, y así nadie puede decir que desmerecer, ¿no? el trabajo, que algunas veces pasan estas cosas. Muchas gracias, Ana, y quedo atenta a tu respuesta. Gracias. Tienes razón, es muy difícil, sobre todo porque yo hice la licenciatura en historia, entonces en aquel entonces la prioridad la tenía el documento escrito. Pero cuando empecé a trabajar esto desde la historia del arte, mis profesores del doctorado decían, no me interesa la fuente escrita, quiero que analices el mapa. ¿Qué dice el mapa? ¿Qué dice la pintura? ¿Qué dice? Y es súper difícil porque pues tienes que leer el mapa y la verdad no es evidente a primera vista ni a segunda. Entonces pues sí es la doble dificultad. Pero bueno, al final es rico, ¿no? Y sí leer a otras personas que estudian mapas ayuda mucho porque entonces entiendes, tienes más puntos de referencia. Pero bueno, volviendo a tus preguntas, la primera, si hay referencias explícitas a otros casos, ojalá hubiera. No hay, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, en alguna vez un español pide una merced en un pueblo, pero sabe que es muy probable que no se la den, porque ya han rechazado a otros españoles que la pidieron. Entonces lo que hace es que se lee el acordado y parece que está como en acuerdo con el alcalde mayor, y el alcalde mayor les dice, bueno, vamos a visitar la tierra el sábado, ¿no? Pero no es verdad, no van el sábado, van otro día. Entonces los indígenas de ese pueblo no van porque piensan que va a ser otro día, e invitan a los indígenas de otro pueblo como testigos. Entonces se hace una cosa muy confusa porque hay nombres de indígenas, hay firmas, pero no son los indígenas del pueblo. Y el alcalde mayor tampoco es el alcalde mayor de ese pueblo. Entonces el español consigue su merced así, como de manera ilegal. Y por supuesto es un caso muy largo de más de 100 folios, porque cuando la comunidad se da cuenta y otros españoles se dan cuenta, dicen, esto no, no es legal. Entonces, bueno, se extiende durante muchos años el pleito. Y la pregunta número 2 tuya era... ¿me recuerdas? Si este tipo de mapas también eran habituales fuera del ámbito, digamos, administrativo de la administración regia, y podían encontrarse, por ejemplo, no a colación del pleito, sino como dejando una prueba documental patrimonial, y podían aparecer a lo mejor en testamento, o como más preventivo, más que a la hora de defenderse de de un problema que surja, sino que aparecen ya como
como pruebas de que efectivamente hay esa propiedad o se posee esa propiedad y por tanto se deja el testigo, quizá pensando en luego si hay problemas de sucesorios que también son muy frecuentes en la zona, ¿no? Si tiene un sentido más allá del pleito, si ya hay como un hábito de generar este tipo de documentos, sabiendo que puede haber este tipo de confusión en torno a propiedades, a herencias, etc. Sí, hay algunos. En la Ciudad de México hay muchos documentos más de casas. Hay planos de propiedades que muestran la casa, el patio, el canal, el camino. Y estos se podían heredar, se usaban en testamentos. Hay algunos libros que analizan estos mapas hechos para testamentos, ¿no? La gente se muere y dejan el testamento escrito, pero también dejan planos. Y cuando hay pleitos, estos salen diciendo yo soy el dueño y aquí está el testamento y aquí está el mapa. También lo hay mucho en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas hacen su árbol genealógico, o sea, por ejemplo, está en la parte inferior de la composición la parcela, unida con una línea negra a la persona que la heredó y otras líneas lo unen como en un árbol genealógico, ¿no? Le perteneció a mis padres, le perteneció a ellos y este es el dueño original. En Tlaxcala hay varios de esos. Claro, es que yo no sé si el análisis sería que efectivamente hubo, como que en algún momento hubo una especie de psicosis por la posibilidad de que se planteara el pleito y la conciencia de la necesidad de dejar las cosas lo más claras posible, ¿no? Y sobre todo cuando se va imponiendo esa cultura de lo escrito o pictórico, pero no, esa necesidad o sea, la conciencia de que la administración virreinal necesita el documento, ¿no? O va a exigir el documento, ¿no? Entonces no sé si hay un aumento de este número de documentos precisamente porque hay una sensación de que en algún minuto se puede producir el conflicto, ¿no? Cuanto más habitual vaya a ser el conflicto, más necesidad va a haber de que haya este tipo de documentos de prueba. No sé si se podía analizar así o interpretar así. Pero, bueno, muchísimas gracias, Ana. No sé si los hay, pero sí podría ser, porque el problema es que hacen el mapa y lo envían a la Ciudad de México y entonces forma parte del archivo. Y el virrey manda un título de propiedad, pero no el mapa, entonces los mapas se quedan ahí. No sé, ese sería un buen proyecto de investigación, tal vez. Gracias, Ana. Sí, muchas gracias. Es muy interesante lo que comentas, Ana, de que de hecho que fue Nueva España solamente en donde se solicitaban los mapas como por la tradición existente, ¿no? Y que eso es muy, muy lindo, ¿no? Que seamos conscientes de que existía una tradición cartográfica antes de la llegada de los europeos a México, ¿no? Porque es algo como que hay una, digamos, esta capacidad de abstraer el espacio circundante y plasmarlo en una superficie plana o esférica o como sea, eso no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y que se haga esta costumbre de solicitar el mapa en función de esta tradición anterior, me parece realmente extraordinaria, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat de Héctor Mendoza. Comenta así literalmente, pregunta, ¿aún se pueden aplicar las ideas de Harley a los mapas novohispanos? ¿Qué piensa la autora ponente en relación a este punto? Me imagino que en relación a la cita que hiciste de Harley. Sí. Uh-huh. Pues no todas las ideas, pero a veces leer teoría de los mapas, esa cita en particular ayuda porque hay que pensar que todo lo que el artista incluyó en su mapa tenía una razón de ser, que no es decorativo. Entonces, si pintaron el corral en un sitio, si usaron estos colores, si usaron texturas, pues todo eso es con intención. Entonces, eso es lo que yo me quedo de Harley. Sé que era un poco extremo tal vez, pero creo que hace pensar en esta intencionalidad, ¿no? En
bueno, aquí hay un mapa que es evidencia legal, una persona puede perder su tierra si, no solamente por el mapa, o sea, obviamente el mapa juega un papel, el mapa es parte de la evidencia y todas las partes pesan, el mapa no es más importante que otras cosas. Pero bueno, si el mapa respalda lo que se dice, pues yo pienso que, y por eso usé a Harley, ¿no? Que el artista usó colores, escalas, texturas con intención para defender la tierra. Pero bueno, es hasta ahí, ¿no? Claro. No completamente toda la teoría de Harley, desde luego. Sí. Gracias. Sí, gracias, Ana. Definitivamente creo que es muy interesante meter esta idea, ¿no?, en la discusión, que, bueno, que es lo que comenta Harley, que casi que todos los mapas son retóricos, ¿no? Y bueno, creo que en términos generales es así, ¿no? También la idea de la representación, ¿no? Hay otro autor que se llama Ola Söderström, que dice que el simple hecho, bueno, que en cualquier toda representación, digamos, cartográfica lleva intrínseca el problema de la representación, ¿no? Porque toda representación por naturaleza es parcial. Entonces, el hecho de decir que una representación es, digamos, más válida que otro tipo de representación está en discusión, ¿no? Y esto quizá en relación a la cartografía hispano-indígena tiene algo como que tiene mucho que ver, ¿no? Supongo. Héctor, creo que estás por allí, no sé si quieras comentar algo de esta respuesta de Ana o no. O si alguien más tiene también algún comentario. Adelante. Porque también... Me gustaría preguntar, Lourdes. Sí, adelante. Me gustaría comentar algunas cosas con la profesora Ana. Pero esto de los archivos, de la separación que hicieron de los mapas con todos los otros documentos, me parece que me pone el trabajo mucho más difícil. ¿Y cómo consiguió hacer eso, no? Porque se tiene el mapa, ¿cómo tiene que hacer casi un trabajo mucho investigativo para elegir o saber quién son los otros escritos que se refieren a estos mapas? Y también se puede hablar un poquito de eso, de esta separación, cómo se pierde, ¿no? Se pierde un poco del contenido original que este tipo de trabajo tenía, ¿no? Sí, gracias. Es una pregunta importante. En la década de los 70s, en el Archivo General de la Nación, obtuvieron fondos para separar no solamente los mapas, sino todos los archivos que tenían imágenes, pinturas de acueductos o ciudades o armas, disfraces, separarlos de los expedientes para hacerles conservación y restauración, porque los mapas que les mostré hoy pues estaban todos doblados en 4 y metidos dentro del expediente. No es tan difícil reunirlos porque están referenciados, entonces dice, este mapa pertenece a tal expediente. O sea, los puedes encontrar, lo que es difícil es que si digitalizaron el expediente, por ejemplo, te traen un rollo y no hay páginas, o sea, no es un PDF, entonces tienes que ir página por página por página por página hasta que llegas al expediente que te interesa. Entonces sí es laborioso, imprimirlos también es laborioso, o era en aquel entonces, no sé si ya sea más fácil, porque tenías que ir a pagar, imprimías una página de muestra para ver si funcionaba, tenías que decirle a todos los investigadores que estaban en cada sala que no imprimieran porque tú ibas a imprimir y se podían mezclar los, no sé, a lo mejor ahorita ya no es así. Pero sí los separaron, les hicieron conservación y restauración a todas las imágenes y crearon un catálogo que se llama el Catálogo de Ilustraciones de la GN, que son como 17 volúmenes y vienen imágenes pequeñitas en blanco y negro de cada mapa y viene el número del mapa, pero también viene el expediente al que pertenece. Entonces, bueno, no están perdidos, pero sí es difícil a veces encontrar el expediente y paleografiarlo. Eso
¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta? Perdón. En verdad, porque estaba pensando en caso de Brasil, que hicieran estas separaciones, pero no colocaron ningún tipo de link o alguna cosa que puedes saber que este mapa se está relacionado con este documento. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, acá en Brasil lo hicieron esto, entonces nuestros mapas coloniales se quedan perdidos sin las correspondencias de... Ya veo, qué trabajo tan difícil. Mucho trabajo. También son una cosa que me gustaría saber es sobre esta de la continuación de los saberes de Mesoamérica, ¿no? Que ha hablado en que específicamente esta parte de Nueva España trabajaban con los mapas porque era una tradición de Mesoamérica trabajar con los mapas, ¿no? Sí. ¿Cómo te parece que los españoles percibieron esta tradición, lo incorporaron un poco la tradición de mapeo de los indígenas? Los necesitaban. Estaban en la Nueva España, no conocían el territorio, tenían guías, tenían aliados, pero tener además gente que sabe hacer mapas o mapas que ya existen les ayudó mucho. Y además es como una convergencia de cosas, porque además pues los indígenas que hacían mapas los siguieron usando. Hay una continuidad de que ellos dicen, bueno, tenemos estos mapas, son muy útiles, los vamos a seguir usando. Y por otro lado están los españoles, no pueden llegar a ciertos lugares sin mapas indígenas. Después llegarán cartógrafos europeos, pero en un inicio solo podían moverse por el territorio con mapas indígenas o aprender. Les importaban mucho los tributos, ¿no? Cómo podemos organizar la recolección de tributos. Entonces, aquí hay mapas que muestran qué pueblos le pagaban tributo a qué pueblo. Y esos mapas, pues, a los españoles les importaban mucho. Entonces, bueno, es una práctica que ya existía. Si ellos llegan a un lugar que no conocen, usan estos mapas para moverse por el territorio, para entenderlo, para planear expediciones militares, pues se volvió como una práctica común de tantas, ¿no? También aprendieron a leerlos, eso es importante. No es, necesitas como un tiempo para aprender a leer cualquier mapa, ¿no? Pero ellos ya lo sabían leer bien y probablemente conocían los topónimos también bastante bien, ¿no? Sobre todo de los lugares que más les importaban. Esto me parece un punto muy interesante, ¿no? Los españoles tuvieron que aprender a leer los signos que los indígenas utilizaban, ¿no? Cómo consiguieron hacer este cambio de significados. Pues sí, hasta cierto punto, ¿no? Ellos, los españoles, impusieron muchos elementos de su cultura, pero también pues había cosas que les gustaban, que les interesaban y que incorporaron o que necesitaban. Sí. No mucho, ¿no? Pero... Sí, es muy interesante porque realmente fue como dar y recibir, ¿verdad? Mutuo entre los saberes americanos y europeos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues no sé, Carmen, ¿tienes otro comentario? O bueno, sí. También, bueno, perdón, Karin quería hacer una pregunta. No sé si alguien más, pero tal vez pueda hacer la última que nos decía Andrés que probablemente para no tomar el tiempo de Ana y bueno, de los demás, pero si alguien más tiene una pregunta también adelante, pero le damos la palabra a Karin. Claro. Gracias. Pues primero, ante todo, felicidades. Realmente es una ponencia súper interesante y que hace reflexionar sobre los propios mapas que hemos estudiado. Creo que es breve. Mi pregunta es nada más para saber si se ha identificado una queja por parte de los indios acerca de los palimpsestos o rectificaciones que aparecen en los mapas y que esta queja puede haber sido a raíz de un nuevo mapa, o sea, no dos mapas como presentas que son casi contemporáneas, sino un mapa que vendría a corregir un mapa más antiguo, ¿no? Con un palimpsesto. No sé si me doy a entender, ¿sí? Sí, hay uno que no estudié yo, está en este libro que mencionaban al principio, el de
Cartografía de tradición hispano-indígena, el que editó León Portilla. Adam Sellen menciona un mapa de Malinal, ¿de dónde es? Que se hace un mapa primero, y ese mapa tiene un montón de palimpsestos, se mueve la frontera, hay una línea negra que marca la frontera entre un pueblo y otro, y esa línea está borrada y se mueve, y había una casa de un lado de la frontera y la casa se borra, y entonces al final hay tantos palimpsestos en el mapa que el mismo expediente tiene un segundo mapa, se ve hecho por otra persona, y corrige, ¿no? Todos los cambios del mapa anterior. Adam lo estudia muy bien, está en el libro, que creo que lo tengo por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Mercedes Montes de Oca, será el de Cartografía de Tradición Hispano-Indígena, a ver si se ve acá, Ese es. de la ese, UNAM, editado por Investigaciones Estéticas de la UNAM, me parece. Ajá. Sí, hay 4 autores, Adam Sellen es el que estudia ese palimpsesto. Así es. Sí, luego podemos compartir la cita si les interesa. Muchas gracias. Hay una última pregunta, al parecer, de Daniel, está en el chat. Bueno, hay un comentario que dice que definitivamente a partir de la cadena, los españoles nunca comprendieron ni la naturaleza ni el funcionamiento de la escritura glífica náhuatl. Y una última pregunta de su parte, dice que qué faltaría por hacer respecto a estos y otros tipos de mapas no hispanos tempranos. Ya se ha hablado de la historia de la codicología, e incluso, incluso la georreferenciación, pero qué faltaría por hacer. Que muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y tienes razón, desafortunadamente, esta escritura glífica náhuatl que podría haber continuado, podría haberse seguido, no sé, desafortunadamente se pierde mucho. Pues sí, es triste, ¿no? Sí. Porque tiene muchas ventajas. Los códices registran hasta 500 años de historia, el códice Nuttall, el códice Bodley. Se podrían haber seguido haciendo esos libros. Y una última pregunta, ¿qué faltaría por hacer respecto a otros tipos de mapas no hispanos tempranos? Pues mucho. Estudiarlos. Hay muchos mapas que están sin publicar, no solamente sin publicar, también sin estudiar en el AGN. Cuando yo hice mi investigación, tuve la suerte, pude pasar muchísimas horas, muchísimos días viendo mapas todos los días. Y desafortunadamente incluí como un 20%, ¿no? Hay muchísimos que están ahí. Falta leerlos, estudiarlos, leer los archivos, ver de qué se tratan los pleitos. Algo que sería muy interesante sería estudiar si no sé, se me ocurre, si se volvieron a reabrir esos pleitos, si se pintaron nuevos mapas. ¿Cuántas veces? A veces te encuentras con que hay un documento del siglo XVII diciendo se reabre el caso, ¿no? Y se ve que volvieron, revisaron esos mapas. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, hay muchos mapas que faltaría analizar, estudiar, publicar, sobre todo sacar a la luz estas historias, ¿no? De la gente que en el siglo XVI, a pesar de las condiciones en las que vivían, defendieron su tierra lo más que pudieron. Entonces, faltaría publicarlos. ¿Qué más faltaría? Historia, codicología, referenciación. Ir a los pueblos. Yo creo, yo ya no tuve tiempo, no pude, pero ir lo que hice en Coatlincha, ¿no? Ir al sitio con el mapa, ver cómo están representado el territorio. Alessandra Russo también lo hizo en su libro El realismo circular. Ella sí visitó muchos de los pueblos de los mapas que estudió. No sé, algo que yo creo que sería muy interesante es escoger un número de mapas, leer los expedientes, ir a los pueblos y leer códices de los pueblos para ver si puedes identificar artistas que hicieron códices pero también hicieron estos mapas. Ir al sitio a ver si en los conventos o en los museos de sitio hay referencias. No sé, hacerlo como un estudio más completo del lugar en sí, cómo está representada esta montaña.
porque además en lugares como Coatlinchan les interesa mucho la historia de su pasado y Sandra Rosenthal, la antropóloga, trabajó mucho en Coatlinchan, sobre todo con la escultura La Piedra Ausente, y estudió bueno, hay un mapa de Coatlinchan que está en antropología, en el museo del siglo XVI, y en Coatlinchan tienen una copia, entonces han caminado por los lugares que están representados en el mapa. O sea, hay mucha conciencia del espacio, de su pasado, del territorio. Yo creo que esas cosas serían muy interesantes hacerlas, combinar un poco historia, antropología, historia del arte, geografía. Los mapas tienen esa ventaja, ¿no? Se pueden estudiar desde muchas perspectivas y todas te ayudan, ¿no? De hecho, tiene que ser interdisciplinario. Si estudias un mapa, tienes que saber historia, geografía, tienes que ir a los lugares, tienes que hablar con la gente, leer documentos. Bueno, creo que falta mucho por hacer. No sé si eso contesta tu pregunta, pero... Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues para terminar, les muestro el libro que salió publicado hace poco tiempo. Es el de Ana Pulido, Mapping Indigenous Land, Native Land Grants in Colonial Spain, y se vende en Amazon. Bueno, muchas gracias, Ana. Verdaderamente ha sido un tiempo muy rico y esperamos que no sea la última vez que estás con nosotros. De verdad apreciamos mucho tu tiempo y muchísimo tu trabajo, de verdad. Da pie a muchos otros trabajos seguramente que van a ir creciendo a raíz de esta semilla que has hecho germinar también. Pues les agradecemos mucho a todos su presencia y queremos invitarlos. Vamos a tener otras 2 conferencias más de este pequeño ciclo de conferencias sobre cartografía de tradición hispano-indígena africano, ¿no? Y en el nodo de americanización de saberes. El 10 de noviembre va a haber una a la 1 de la tarde y va a estar, esta plática la va a impartir el doctor Jeffrey Erbig de la Universidad de California en Santa Cruz, y se llama algo así como Entre caciques y cartógrafos. Es sobre la construcción de un límite interimperial en la Sudamérica del siglo XVIII. Y en enero, el día 27 de enero, es tempranísimo, es a las 9:30 de la mañana por cuestiones de horarios de varios de los participantes. Y ella está a cargo de Hans Roskamp, del Colegio de Michoacán, y está afinando el título, pero va a ser sobre cartografía pre- y postcolonial, también de tradición hispano-indígena en la zona, particularmente la zona centro-occidente de México, que es lo que él trabaja. Y están todos invitados, les enviaremos la información más adelantito. Y verdaderamente les agradecemos mucho su presencia. Y Ana, de verdad, un abrazo. Muchas gracias por todo tu trabajo y tu tiempo para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas Muchas gracias por invitarme. Me encantó este foro, me encantó hablar con ustedes y estamos en contacto. Definitivamente voy a ir a las otras 2 pláticas. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Bueno. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Mucho gusto. Chao. Hasta la próxima.